a nuestro encuentro de hoy, que como ustedes ven en el horario, pues tiene todo el trabajo articulado por parte de matemáticas, de tecnología y lengua castellana, que pues está a cargo de mi persona. En el día de hoy entonces el profesor Wilmar, la profesora Fabiola y yo estaremos desarrollando nuestras actividades académicas, nuestras explicaciones de temas y pues todo lo que tiene que ver con apuntarle al desarrollo de nuestra guía. Antes de eso, muy buenos días Fabiola en esta mañana de miércoles. Bueno, les contamos también que ya empezamos la grabación de nuestra clase, que como ustedes saben, pues hace parte de las prácticas habituales aquí en este tema sincrónico y también pues está encaminado a poder guardar estos insumos para que posteriormente puedan revisar, puedan repasar y del mismo modo pues tengan la posibilidad de, de encontrarse con nosotros, los que no tuvieron conectividad por alguna razón en el día de hoy, Andrea. Hola, Darwincito y estudiantes, buenos días. ¿Me escuchan? Yo te escucho, no sé si los demás me están escuchando porque también estaba acá hablando y no sé si algún estudiante... No, yo te escuché perfecto. Sí, señora, profe. ¿Confirman? Señora. Ah, bueno, Sí, súper. señora. Ahí sí. Bueno, Wilmarcito ya está por ahí. Se supone que hoy arranca él. Sí, Wilmar está por acá conectado. Buenos días, sí, yo ya estoy listo. Cuando quieran arrancamos. Somos tan Listo, ¿no? geniales. Dale, dale, arranca tú entonces y luego va Darwincito y termino yo. Listo, perfecto. Muy buenos días para todos y para todas. Entonces vamos a iniciar con un breve barrido de lo que ha sido esta primera guía, la producción de esta primera guía para ustedes. No sin antes mencionarles para aquellos que trasnochan, si pudieron darse cuenta, ayer sobre las 10 de la noche ya les subí la clase como tal. Lo que vamos a mirar ahorita es hacer un barrido muy general de lo que es la guía, pero la explicación como tal, el paso a paso, la parte puntual de lo que vamos a trabajar, pues va a estar ya ubicado en 3 videos que les subí y que ya están en el canal de Facebook, ¿sí? Como les contaba anteriormente, pues siempre llevo esta metodología, pues porque en la parte de matemáticas sí me tengo que extender bastante tiempo. Y pues dentro de estos horarios sincrónicos y más pues ya que estamos aquí 3 de las asignaturas, pues los tiempos no dan. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es revisar la guía y luego de eso, posterior a ello, ya los que todavía no han ingresado a ver los videos, pues ya con su guía en mano van a entrar a mirar los videos. Está dividido en 3 partes, pues porque son videos que son pesados. Más o menos entre los 3 videos tiene una duración como de 30 minutos. Y están clasificados por partes. Entonces está la parte de ángulos, primera parte, ángulos, segunda parte y ángulos, tercera parte. Y ahí está explicadito paso a paso qué es lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Y la otra parte, que es la parte del cuadro, esa sí la vamos a revisar a continuación. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartir acá mi pantalla. Entonces, acá está. Vamos a buscar aquí dónde está la parte de matemáticas. Acá está. ¿Listo? Bueno, de acuerdo. Entonces ubiquemos esto acá. Y listo. Entonces, cuando empezamos la guía de matemáticas, tenemos una breve introducción, ¿sí? Más o menos como para entrar en contexto del tema que estamos trabajando, que es el tema de ángulos, ¿sí? Más o menos desde dónde empezamos a arrancar lo que son los temas de ángulos, la existencia de los temas de los ángulos y actualmente en qué podemos empezar a apreciar todo este trabajo de los ángulos. Unas características principales que hay que recordar de que es que los ángulos tienen 4 partes que son muy importantes y estas 4 partes tienen que señalarlas ustedes en el momento que hagan su trabajo. Entonces, ¿dónde está el punto?
¿sí? Donde está el lado inicial, el lado final y el vértice. Nótese algo particular, que eso también está apreciado en el video, y es que desde el lado inicial, donde yo señalo mi lado inicial, es a partir de donde va la apertura del ángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy observando yo acá? Que la abertura está, mira, si esta circunferencia que se forma acá, yo lo comparo con el horario de un reloj, vemos que está a favor de las manecillas del reloj. O sea, si digamos que esta de acá son las 10 de, son qué, perdón, las 2 de la tarde, entonces hacia acá vamos más o menos hacia qué, hacia las 4 de la tarde. Esto es a favor de las manecillas del reloj. Y cuando hablemos de que un ángulo tiene una apertura a favor de las manecillas del reloj, vamos a decir que el ángulo es negativo. Si yo dijera que acá donde está mi lado final, este fuera el inicial y al contrario, este fuera el final, pues la apertura iría al contrario, en contra de las manecillas del reloj. Entonces ahí hablaríamos de que estamos trabajando un ángulo positivo. ¿De acuerdo? Como les digo, esto es una idea muy general porque pues son datos que ya se amplían mucho más en los videos que ya tienen en Facebook. Cuando pasamos aquí, encontramos 3 formas de representación de ángulos, pero entonces la forma que nosotros vamos a representar los ángulos es la unión de los 3. Vamos a representar los ángulos de una forma muy completa. Una representación que se llama representación normal o representación canónica de los ángulos que se hacen a través de un plano cartesiano, ubicando cuáles son los lados, o sea, esto acá vamos a nombrar dónde es el lado inicial, dónde es el lado final, cuál es el punto y cuál es su medida. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso en el momento que hagan su trabajo. Continuamos acá, entonces vamos a mirar que aquí sí quiero que nos centremos un poco más. Espera, muevo yo aquí mi pantallita chiquita. Listo. Tenemos acá el ángulo de elevación y ángulo de depresión. Entonces, ¿qué es el ángulo de elevación y qué es el ángulo de depresión? Si ustedes se dan cuenta, yo tengo acá un observador sobre unas escaleras y él traza una horizontal a través de ¿qué? De su visión. ¿Cómo yo calculo la horizontal? La horizontal siempre va a ser paralela al suelo. Entonces no importa si él está debajo de las escaleras, si está sobre la casa, si está parado en el suelo, siempre la horizontal es la que él traza de forma imaginaria sobre el suelo, ¿sí? Van a haber ejercicios más adelante cuando estemos trabajando las razones trigonométricas, que esa misma horizontal pues va a ser parte del suelo. Si digamos que en algún momento vamos a determinar cuál es la altura de un árbol utilizando las razones trigonométricas, pues vamos a utilizar esta horizontal como referente, pero va a estar ubicada en el suelo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una gran diferencia entre lo que es un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. Nótese que cuando tenemos el observador, a través de la horizontal, si yo formo un ángulo, la horizontal vendría siendo ¿cuál lado? ¿El inicial o vendría siendo el final? Claro está, viene siendo el inicial porque si nos damos cuenta, aquí me está diciendo que tiene un ángulo de elevación. La apertura va al contrario de las manecillas del reloj porque él a través de la horizontal está ¿qué? Observando a el pájaro. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí nos está señalando que la línea de visión es hacia arriba al observador y aquí está ya la representación canónica de ese ángulo. Tenemos un lado inicial que es que el eje de las abscisas que me forma la horizontal. O sea, esta horizontal es el eje X o eje de las abscisas. Y este ángulo que está formando, este ángulo es un ángulo positivo, ¿sí? El ángulo θ es un ángulo positivo. Entonces diríamos que esto es un ángulo de elevación y que el ángulo es positivo. El caso contrario es si la horizontal está dentro de la visión del observador, pero él está mirando en este momento ¿qué? Hacia abajo, ¿sí? Está mirando al perro. Entonces aquí estamos hablando ya no de un ángulo de elevación, ¿sí? Sino está mirando es un ángulo de depresión, porque está mirando ¿qué? Por debajo de la horizontal. Entonces aquí ya hablamos de que la línea de visión está por debajo del observador, por debajo de la horizontal, por debajo de las abscisas. Es un ángulo θ que está a favor de las manecillas del reloj, entonces estamos hablando de un lado terminal. Esta información que estamos mirando acá
La vamos a ampliar mucho más cuando ya empecemos a trabajar las identidades trigonométricas, cuando miremos todas las relaciones que existen entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo y un triángulo que no es rectángulo, cuando empecemos a trabajar teorema de seno y coseno. Pero como yo les decía en el video, ahorita estamos trabajando información muy general, daticos que ustedes tienen que ir ya trabajando para que cuando ya empecemos y yo les diga ángulo de elevación, ya ustedes ya sepan de qué estamos hablando. Cuando yo les diga ángulo de depresión, ya sepan de qué estamos hablando y no tengamos que devolvernos a esto. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos acá con la guía. Ya, como les decía, es una información muy general, pero entonces aquí la guía está dividida en dos partes. La primera parte, que es dibujar los ángulos dados a continuación, ahí en el video yo les explico que estos ángulos tienen que dibujarlo uno por cada plano. Van a hacer un plano cartesiano para dibujar el ángulo de 128 grados, hacen un plano para dibujar el de 277 grados, van a hacer un plano para dibujar, en total son 1, 2, 3, 4, 8 ángulos. ¿De acuerdo? Recordemos que no es necesario que vayan a comprar un cuaderno de matemáticas. Esto lo pueden hacer en el mismo cuaderno que tenían el año pasado si les sobró hojas, en hojas de blog. Si ustedes quieren ser más organizados y sí tener su espacio solamente para matemáticas, pero no tienen un cuaderno completo, pues lo que pueden hacer es sacar varias hojas de un cuaderno y formar un folder, ¿sí? No se pongan a invertir ahorita dinero porque no es necesario que tengamos un cuaderno nuevo para matemáticas, ¿de acuerdo? Ya es muy distinto que pronto en algún momento tengamos que volver a la presencialidad y yo vea necesario que tengan un cuaderno para recogerlos. Pero yo creo que eso no se va a dar de manera pronta, o por lo menos si se llega a dar, no creo que vaya a manipular cuadernos para estar descalificando. Entonces, por ahora, todo lo que ustedes trabajen lo pueden hacer a través de un folder que ustedes mismos pueden crear. Y ahí mismo van a hacer entonces estos ejercicios. Recuerden que al representar cada uno de los ángulos, también tienen que hacer esto, decir cuáles son sus partes, cuál es su medida, cuál es su sentido en cada uno de ellos. ¿Cómo y dónde puedo mirar cómo puedo hacer esto? Pues a través de los videos que ya les dije que están en el canal de Facebook. Finalmente, vamos a tener aquí un cuadro que dice, con base al video suministrado a través del canal de Facebook y las pautas aclaradas durante la clase, completar la siguiente tabla. Hace más o menos, creo que más de una semana, yo les subí a ustedes un video introductorio donde les dije que ya era hora de que fueran como entrando más en contexto de lo que es la parte de trigonometría. ¿Qué es eso de la trigonometría? ¿Ya? Entonces, para eso yo les subí un video, creo que fue una representación que hizo un loco de la Universidad, Manuela Beltrán, si no estoy mal, y él hacía un barrido desde los inicios de la trigonometría, desde donde inició la trigonometría, con sus máximos aportes y sus máximos representantes en la historia hasta llegar a los tiempos modernos. Entonces ustedes se van a dar cuenta que es una idea central y a través de esa idea central él empieza a desglosar una serie de ramificaciones como si fuera una espina de pescado donde va hablando, bueno, entonces la idea central que es la historia de la trigonometría, entonces desglosa una flecha donde habla de tiempos modernos. Luego esos tiempos modernos habla de algo particular sobre los tiempos modernos, aquí vuelve a hablar algo particular. Si se dan cuenta, yo les dejé aquí varios espacios, hasta 4 espacios, en caso tal de que ustedes necesiten utilizarlos. Si ustedes ven que de pronto de tiempos modernos solamente hay 3 cositas que hablan los tiempos modernos, pues entonces usted solamente llena los 3. Si usted ve que es necesario los 4, pues entonces llena los 4. ¿De acuerdo? Este cuadro es más o menos como un control de lectura, de la lectura que usted hace del video, para saber qué fue lo que más se le quedó respecto a todo lo que es la historia de la trigonometría. Hay datos bastante importantes, me pareció muy chévere el video, porque en un momentico a usted le hace todo un barrio de la trigonometría y son datos que los representa de manera muy bien, hablando desde la India, desde la Babilonia y Egipto, Arabia, Grecia, Occidente, hasta llegar a nuestros tiempos modernos, cuál es el uso que se le está dando a la trigonometría en nuestros tiempos modernos. Y finalmente, cuando ya tenemos toda esta parte de acá, por último, hay que responder un quiz, que el quiz ha sido diseñado a través de la profesora Andrea y el profesor Darwin, que responde a todo esto y también tiene particularidades de este cuadro de la historia de la trigonometría que va entrelazado y va articulado con las asignaturas de español y de tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, tan pronto terminemos la clase, yo les voy a subir ya su tarea, ¿sí? Para que ustedes puedan ya iniciar a realizarla y a entregarla a través de la plataforma de Teams. ¿De acuerdo? Recordemos entonces ya para finalizar cuál es la tarea. Primero,
tengo que hacer estos ángulos, entonces los ángulos señalando cuáles sus partes, medidas, sentido, hacer un plano cartesiano por cada uno de los ángulos. Recuerden que es un plano cartesiano, que un plano cartesiano no son dos líneas horizontales y verticales, sino que el plano tiene que tener su punto de intersección, tiene que tener sus señalizaciones de que va hacia el infinito a menos infinito, bueno, todo lo que nosotros trabajamos y todos esos planos que hicimos en noveno para que aprendiéramos cómo se hace bien un plano cartesiano, ¿de acuerdo? Y luego de esto, entonces le tomo fotografías, puede ser fotografías aparte o pueden armar un solo archivo PDF con las fotografías, ya ustedes son duros en eso de armar un solo archivo y lo envían a través de adjunto en la tarea de Teams. Si no lo pueden hacer así, entonces pues quieren mandar fotografías por aparte, pues lo puede hacer por aparte. Y finalmente lo mismo el cuadro. Entonces lo que usted puede hacer es coger este cuadrito, el diseño, lo pasa a mano en una hojita de blog, una hojita de cuaderno, pues porque aquí el espacio es muy reducido y ya lo llena, le toma la fotografía y me lo envía. Esa es la tarea de matemáticas para esta semana, ¿listo? Ya saben cuáles son los canales de comunicación que tenemos. Un canal de comunicación es la plataforma Teams y el otro canal de comunicación es mi número de WhatsApp. No me escriban a Messenger como lo hacíamos el año pasado, porque yo ya me desligué de ese canal de comunicación. ¿De acuerdo? Porque es que ese canal de comunicación se me había convertido en un canal de comunicación de 24 horas. Entonces lo que yo hice fue desinstalar Messenger de mi celular. Entonces ya lo que llegue ahí no me va a llegar nunca porque yo ya no volví a entrar a ese canal de comunicación. Lo que necesiten me lo hacen a través de acá, de la plataforma de Teams. Recuerden que aquí también hay un chat donde ustedes pueden escribir. Yo siempre tengo disponible mi Teams hasta las 2:30. O si lo prefieren y les queda mejor, a través del número de WhatsApp. Recuerden que iniciando la guía, ahí está mi número de WhatsApp. O el correo electrónico, pero pues el correo electrónico es, digamos, el último recurso que usted puede tener para enviarme el trabajo o para hacerme alguna pregunta, porque pues creo que el canal de Teams y tanto el número de WhatsApp son canales mucho más inmediatos donde usted puede preguntarme si tiene alguna duda o algo que definitivamente no entiende en la guía. Pero algo que sí quiero aclarar, no me vayan a hacer preguntas tales como, profe, ¿cómo hago para medir el ángulo de 128 grados? Cuando yo sé que eso ya lo expliqué y está en el video. Entonces nosotros sí los invitamos a que ustedes por favor sean muy atentos a las clases que nosotros estamos dando, ya sea a través de las clases sincrónicas como de los materiales asincrónicos que les estamos suministrando, porque muy seguramente las preguntas que ustedes tienen van a estar contestadas ahí. Y si ustedes a nosotros nos hacen una pregunta que muy seguramente está dentro del material, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Pueden pasar dos cosas, o simplemente no la contestamos, o segundo, solamente les diremos, vayan a la guía o vayan al video, o les recomendamos estar mucho más atento a las clases. Si definitivamente hay cosas que usted en el momento de revisar, por más de que vio el video, no las entiende, entonces ahí sí, bienvenida a cualquier pregunta que ustedes tengan. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, espero que les vaya muy bien con este trabajo. Es un trabajo así como para ir calentando, un trabajo muy corto, muy suavecito. Y entonces, cualquier cosa, ya saben cuáles son mis canales de comunicación. ¿Listo? Gracias y le doy la palabra entonces ahora a mis compañeros. Claro está, si ustedes no tienen alguna pregunta. Creo que no hay preguntas y no veo tampoco aquí en el chat. Entonces, Andreita o Darwincillo, no sé quién continúa entonces con la reunión. Vale, Wilmercillo. Darwin, ¿arrancas tú o arranco yo, como tú quieras? Darwin. Arranca tú, Andreita, mientras tanto yo creo, porque Darwin sí, yo creo que no está. Bueno, chicos, entonces la idea es que voy a mostrarles la guía. Vamos a compartir mi pantalla por acá. Tengo un montón de WhatsApps para responder. Chicos, yo creo que como comercial ayer ustedes se dieron cuenta que los usuarios personales con los que ustedes estaban ingresando los eliminé del equipo, de forma que de ahora en adelante única y exclusivamente nos vamos a mover
con los usuarios institucionales. Entonces, las 4 personitas que quedaban pendientes de empezar a usar su correo institucional, creo que ya se vieron obligados. Estoy revisando y efectivamente solamente veo que Lorena, que pues es una estudiante nueva, bienvenida Lorena, está conectada con el usuario invitado, pues porque ya aún no tiene usuario institucional. Es la única excepción que hay, ¿vale? Lo mismo la niña Nayibe Buitrago, que también tiene usuario institucional y que es nuevo. De resto todos tienen su usuario y por ahí empezamos a trabajar, ¿listo? En la guía, entonces, ustedes en el enlace o en el apartado de Matemáticas, Español y Tecnología, encontraron como dos unidades dinámicas de trabajo, dos unidades temáticas. Una, pues la que el profe acaba de explicarles a partir de los ángulos y de todo el trabajo que van a hacer con ello. Y la otra era la relacionada con la historia de la trigonometría. La forma en la que este trimestre vamos a enlazar ese trabajo entre español, matemáticas y tecnología es a partir de ese eje de búsqueda que vamos a retomar frente a la historia de la trigonometría. Desde el escenario de tecnología vamos a trabajar sobre las herramientas de búsqueda que tenemos. ¿Listo? Entonces en la guía ustedes encuentran una pequeña lo que es un buscador y les presentan diferentes buscadores usados hoy en día para realizar procesos de selección de referencias y de páginas en la web. Y está el proceso o están los tipos de buscadores y en específico el metabuscador. ¿Listo? Entonces la idea de hoy es como poder ahondar un poquito en este tema y presentarles a ustedes las diferentes herramientas que tenemos para ello. Me voy entonces a arrancar por acá con mi presentación. Entonces, la idea entonces es, recuerde que en este módulo de tecnología, en este primer módulo, el área de tecnología e informática sigue conformada por dos asignaturas. Una es la de manejo de ordenadores y la otra es la de preparación tecnológica. Entonces, en relación a manejo de ordenadores, vamos a arrancar articulando este primer módulo y en relación a la preparación tecnológica como tal, el día jueves, mañana a las 10 que tenemos nuevamente el encuentro, les voy a contar cómo vamos a realizar ese trabajo a partir del semillero. ¿Listo? Entonces, las temáticas a trabajar el día de hoy, el uso de los buscadores, en específico metabuscadores, y la idea es que vamos a retomar de pronto la parte de quizzes para que recordemos cómo funciona la herramienta, teniendo en cuenta que la primera entrega de este módulo o en esta guía está marcada en un quiz al final de la clase. ¿Listo? Arrancamos entonces con el que es un buscador. Y si se dieron cuenta, ya leyeron muy juiciosos la guía, se dieron cuenta que los buscadores ya todos los conocemos y que usualmente el que más utilizamos es el de Google, ¿cierto? Y es esa herramienta que me permite a mí ubicar información en la web. Entonces, en donde yo pongo algún criterio y a partir de ese criterio, entonces comienza a aparecerme a mí el rastreo de todas las páginas que contienen ese criterio. En resumidas cuentas, ese es como el buscador. Resulta que el primer buscador que comienza a aparecer y es en el año de 1994 es el Web Crawler y es un buscador que aparece en la web como una posible solución a la cantidad de información que comienza a aparecer allí. Entonces, la idea de poder organizar esta información y que la gente pudiera tener acceso de una forma más fácil a ella, pues no era que simplemente tuvieran que conocer los enlaces directos de cada página, sino que se crearon estos buscadores, este primer buscador, a partir del cual usted simplemente digitaba un criterio y él internamente ya tenía un algoritmo que le permitía seleccionar de todas las páginas que hay en la web, cuáles de ellas tenían ese criterio dentro de su página. Simplemente así como es un algoritmo de búsqueda,
que enmarca la palabra o el criterio de selección que el usuario pone allí. Este primer buscador, pues obviamente abrió la puerta a un mundo de alternativas y de opciones, y entonces en el camino comienzan a aparecer otro tipo de buscadores como son Lycox, como son Excite, como son todos estos Altavista y demás, que comienzan a enlazarse nuevamente hacia la búsqueda de criterios específicos. El dilema era que estos buscadores asociaban páginas de acuerdo a ciertos escenarios. Entonces, algunos solamente eran pautas publicitarias, otros eran en relación a las empresas que los estaban patrocinando, en fin. Y en el año del 96 entonces aparece Yahoo, y Yahoo aparece, o inicialmente nosotros lo conocíamos como un servidor para correos, ¿cierto? Pero él termina convirtiéndose en una empresa un poco más grande y absorbe a muchos de estos buscadores y se convierte en uno de ellos. Yahoo, además de presentar la plataforma de email, de correo electrónico, también es un buscador. Y este buscador, pues obviamente es más conocido hoy en día porque le permite a uno, a partir como de una pantalla tipo red social, ver diferentes escenarios. Entonces yo tengo allí mi correo, puedo ver las noticias, puedo participar en escenarios y grupos de búsqueda, en fin. Luego de ello, entonces, aparece el buscador de Yahoo, perdón, de Google, que es el que ya todos conocemos, y entonces Google aparece porque es la evolución entonces a los buscadores antiguos. Estos buscadores lo que hacían era que buscaban y le mandaba todas las opciones de búsqueda. Google entró a buscar de forma más determinada los criterios. Y además de eso, el algoritmo permite organizar por relevancia de búsqueda esos datos. Entonces, que si ese criterio de búsqueda aparece en el enlace, que si ese criterio de búsqueda aparece en el título de la página, que si ese criterio de búsqueda tiene una repetición dentro de la misma más alta, y así va organizando los datos y los va presentando al usuario. Entonces ya permitió realizar una búsqueda un poco más específica y cerrada frente a lo que los demás buscadores presentaban. Luego aparece Microsoft Bing, o Bing, como se conocía antes. Este buscador es específico hoy en día de Microsoft y viene por defecto en todos los equipos que son de Windows, sean portátiles, sean smartphones o sean tablets, en fin. Y este buscador lo que hace es que semeja mucho y se parece mucho al ambiente que presenta Google, que permite pues realizar una búsqueda un poco más específica y que comienza como a convertirse en la competencia que tiene Google. Entonces fíjense que hemos visto estos tres. Yahoo por defecto viene instalado como el buscador en el navegador que trae Mozilla Firefox. Ustedes saben que Firefox, su navegador es Mozilla, y Mozilla, el buscador que tiene por defecto es Yahoo. Recuerden, aquí hay tres términos importantes que ustedes deben identificar. Una cosa es el navegador, otra cosa es el buscador. ¿Listo? Entonces, el navegador es esa herramienta que usted, ese iconito, ese software que usted tiene instalado en sus equipos que le permite entrar a Internet. El buscador es una aplicación dentro del navegador, ¿cierto? Una herramienta que le permite a usted realizar la búsqueda en la web. ¿Listo? Entonces, cuando hablábamos de Firefox, instala en Mozilla, y el Mozilla pues ya trae por defecto el buscador Yahoo. Cuando hablamos de Chrome, entonces ya por defecto Chrome, su buscador es Google. Y cuando hablamos de Microsoft Edge, que es como la evolución del Internet Explorer, que ya pasó a ser parte de la familia de Microsoft, así como nuestras cuentas institucionales, entonces el buscador por defecto que ya trae es Microsoft Bing. ¿Listo? Hay otros buscadores de pronto, pero estos buscadores, dependiendo del país, tienen como más incidencia. Está este Yandex.
está este Baidu, que es un buscador chino, es uno de los segundos buscadores después de Google más importantes, pues de más uso, teniendo en cuenta pues que la población china es bastante grande. Y es uno de los buscadores allá, es decir, ellos no utilizan Google, utilizan Baidu y funciona exactamente igual. Hay diferentes tipos de buscadores, pero bueno, antes de irme por allá, quiero mostrarles como el ambiente que ustedes pueden encontrar al hacer la búsqueda de estos, valga la redundancia, al realizar la búsqueda o al ir a... Uy, se me enloqueció esto. Auxilio. Listo. Entonces, miren acá, les estaba hablando entonces de los diferentes tipos de buscadores y estos son como los ambientes que se me presentan, en donde yo puedo realizar las diferentes búsquedas en relación a el encierre de información que ellos traen. Entonces, dependiendo del buscador, pues voy a encontrar información que me permita a mí, ¿cierto? Poder realizar como la selección de la búsqueda. Espérame, yo cierro acá porque no me está dejando. Ahora sí me voy acá. Cada uno de ellos pues tiene su presentación, tiene su página a partir de las cuales usted puede empezar a trabajar. ¿Listo? Puede hacer sus búsquedas. Estas fueron entonces algunas de las que vimos y la idea, digamos, es que ustedes comiencen a trabajar en relación. Esta presentación yo se la subo ahorita a la carpeta de tecnología en archivos de la clase, en material de la clase, para que puedan realizar como la búsqueda ya más juiciosa y empezar a revisar cuáles son los resultados que me arrojan. Ejemplo, si yo lo que voy a hacer o vamos a trabajar sobre la historia de la trigonometría, pues lo que quiero es que ustedes empiecen a trabajar sobre la búsqueda, ¿cierto? Que van a realizar de esa mismo o de esos mismos criterios y que empiecen a hacer una comparación de frente a cada buscador, qué tipo de escenarios me presenta, cuáles son las páginas, qué similitudes hay, cómo me muestra la información, qué tipo de información o de enlaces son los que me presentan y que independiente de los elementos, fíjense que cada uno, fíjense en Baidu, pues obviamente el idioma que trae por defecto, cuál es. Igual todos los equipos tienen traductor. Pero lo que quiero es que indaguen ustedes en la forma en la cual se les presenta la información. Cada uno de los buscadores, la cantidad de resultados y el tipo de información que les presenta. ¿Listo? Y las herramientas que les activan a la hora de realizar búsquedas más específicas. Entonces, la mayoría tienen herramientas muy similares, pero la idea es que ustedes... ¿Listo? Fíjense que esta herramienta de Microsoft Teams le permite a usted... Tengo mi cuenta institucional abierta, él me va asociando y estas búsquedas después me las muestra en mi biblioteca. Me muestra como el listado de cuáles fueron las últimas páginas que yo estuve consultando. ¿Listo? Hasta acá, ¿preguntas? Bien, hemos visto como el tipo de buscadores y se les han presentado. Igual no se afanen que la información va a quedar allí para que ustedes puedan consultar una a una las páginas y hacer como su búsqueda respectiva. ¿Listo? Les decía que hay diferentes tipos de buscadores y la tipología de los buscadores está de acuerdo como a 4 grandes escenarios. Los buscadores jerárquicos, las arañas que llaman los hackers y los demás programadores de softwares, y es como yo a partir de los criterios de búsqueda puedo seleccionar la información. ¿Listo? Y puedo hacer que los resultados se organicen de forma jerárquica de acuerdo a esos criterios. Entonces, lo que yo les decía, si el criterio de búsqueda que yo pongo
está en el título de la página, si se repite más de 50 veces, si se repite más de 100 veces, y me va organizando de pronto desde allí todas las opciones de búsqueda que yo puedo tener. ¿Listo? La idea entonces es que a partir de estos buscadores ustedes pueden realizar como la selección y por eso uno siempre les dice que deben consultar mínimo las 3 páginas de resultados iniciales que les arroja cada vez que ustedes hacen una búsqueda y comenzar a mirar qué tipo de páginas son las que les envía. Si son páginas empresariales, si son páginas publicitarias, si son páginas académicas, si son blogs, si son otros buscadores. ¿Listo? La siguiente o el siguiente tipo de buscador son los directorios. Y entonces estos directorios ya funcionan es más a nivel comercial porque lo que hacen es organizar la web de acuerdo a las necesidades. Entonces que si yo necesito, no sé, realizar viajes, entonces en paquetes de a funcionar a partir de allí, de acuerdo a una necesidad. Y los metabuscadores lo que hacen es unificar la información de varios buscadores. ¿Listo? Entonces ahorita ya vamos a ver qué tipo de metabuscadores vamos a encontrar y la idea es que ustedes ingresen también a estos metabuscadores y realicen ustedes como la búsqueda y la comparación frente a la información que se presenta y comencemos a mirar cómo realizar una búsqueda acertada de, ¿listo? Descartar qué. Y por último, pues están los buscadores verticales, que digamos que son buscadores ya orientados empresarialmente. Entonces, lo que hacen es que la industria de la moda crea sus buscadores verticales para que todos aquellos que quieren estar al día en la moda, pues tengan la opción de poder visualizar tanto las noticias, las tendencias relacionadas solamente con un ámbito específico. ¿Listo? Estos buscadores verticales van muy de la mano del manejo publicitario que las empresas le dan a las páginas web. ¿Por qué? Pues porque lo que necesitan es que adicional a que usted encuentre un sitio donde hay todo lo que usted quiere ver sobre moda, tenga la facilidad también de poder realizar la adquisición de bienes y servicios a través de estas páginas. ¿Listo? Vienen entonces los metabuscadores y la idea es que podamos hacer como un trabajo juicioso frente a ellos para la comparación. Los metabuscadores tienen unas características. Una de ellas es que permiten una búsqueda más efectiva. ¿Por qué? Pues porque yo no voy a mirar un solo buscador, sino que hay metabuscadores que me conjugan 2, 3 o hasta más metabuscadores específicos. Es como un buscador de buscadores en los buscadores. ¿Listo? Esta es como la asociación de lo que podemos, metafóricamente hablando, es como nuestra biblioteca de buscadores. ¿Listo? Entonces, allá usted llega y encuentra el mayor. Y adicional a eso, ellos no manejan bases de datos propias. Entonces, permiten que las búsquedas no sean restringidas. Tiene una visión general de la web. ¿Listo? Entonces, como no hay bases de datos, no restringe la información, sino que se basa en la información que ya tienen los demás buscadores. Ahorra tiempo, porque generalmente, y esto es su preparación para la educación superior, cuando ustedes están estudiando ya en la universidad, generalmente cuando hacen algún tipo de búsqueda, se limitan solamente a los primeros y en las primeras búsquedas o en los primeros resultados que se les arrojan, aparece solamente Wikipedia. Entonces empiezan a tener dolores de cabeza porque no les reciben el material o los productos que ustedes hacen. Eso significa que les dicen, bueno, empiece a hacer una búsqueda un poco más rigurosa, utilice metabuscadores. Ya no van a quedar gringos cuando les hablen de metabuscadores, sino que es una forma de asociar la información y de poder ahorrar tiempo frente a. Chicos, mantengan los microfonitos cerrados para que no me interrumpan.
Se pueden hacer búsquedas simples porque los metabuscadores funcionan bajo, digamos que la misma apariencia y los mismos criterios de búsqueda que el buscador normal, entonces no es nada complicado. Y ahí, dependiendo del metabuscador, puede mostrar los resultados en dos líneas. Una que es una lista única, como aparece en Google, ¿cierto? Y otra que son listas de comparación, ya vamos a ver cómo nos la presenta algunos, donde hay diferentes listas múltiples, entonces me dice como en Google aparece esto, en Yahoo aparece esto, ¿sí? Y el metabuscador tiene la posibilidad de poder eliminar resultados similares. Entonces, que si en Google, en Yahoo y en Microsoft Bing aparece siempre el mismo o la misma página, pues él simplemente me deja una y no me la va a hacer aparecer 3 veces o 3 resultados iguales, sino me deja uno solito. ¿Listo? Dentro de los metabuscadores también hay una pequeña clasificación y esta se clasifica igual, digámoslo así, dependiendo del tipo de escenario en el que se muevan. Entonces yo puedo encontrar metabuscadores para hoteles, para restaurantes, para vuelos, para empleo, para a nivel de, digamos, deportivo. Y aquí puedo encontrar también metabuscadores a nivel científico. Yo retomé los que me conciernen o los que quiero que tengan presentes, porque desde la parte académica son los a los que les podemos echar mano. Entonces, desde la parte científica les presento 3 metabuscadores, que son los que aparecen en el lado izquierdo. ¿Listo? El de Hunting on the Net, que es un metabuscador relacionado con toda la parte de salud y de todos los hallazgos respecto del área de salud. Lo mismo de Trip Base, que es también enfocado a la parte de salud. Y el último que es NHS. Este metabuscador, todos están enfocados hacia la parte científica, estudios científicos, elementos básicos frente al manejo de salud, artículos de salud, páginas de salud, en fin. ¿Listo? Vienen entonces la presentación de los buscadores o metabuscadores más utilizados y se los voy a presentar los más usados y digamos que los más comunes como para que ustedes tengan el vistazo de cómo voy a buscar y a dónde me voy a ir. ¿Listo? Entonces está el SATmeta, que es un buscador que es rápido y que le permite a usted, pues digamos que filtrar la información porque dentro de las alternativas que le ponen son muy similares a las que maneja un buscador normal. Entonces le permite buscar todo en la web, por imágenes, por videos, por wikis, por noticias y en más le da opciones como de revisar algunos blogs, algunos elementos específicos. ¿Listo? Está Soble, que es un metabuscador, digamos que le permiten una visualización a usted, ver lista múltiple. Entonces, fíjese, él conjuga todos esos buscadores que me está mostrando allí, ¿cierto? Y a partir de esos buscadores, entonces él comienza a mostrarme los diferentes resultados. Está Metacrawler. Metacrawler es como la evolución del primer buscador, el web crawler que les mostré, el que aparece de primeras. Él, a partir de, digamos, de todo el proceso que se ha hecho frente a el manejo de los buscadores y los metabuscadores, evolucionó. Y entonces en él, fíjense que hay algo particular y es que él me permite que visualizar los resultados desde 3 buscadores específicos y es Google, Bing y Yahoo. Entonces, si yo quiero buscar una información y lo hago a través de Metacrawler, ya estoy atendiendo a 3 buscadores y eso me va a simplificar los tiempos, me va a ahorrar tiempo porque ya no me voy a ir a hacer la comparación de qué me vota Yahoo, qué me vota Bing, qué me vota Google, sino que aquí ya. Adicional a esto, y ya digamos que de forma comercial, este Metacrawler tiene algo que se llama que páginas amarillas y páginas blancas que funcionaba como los directorios antes, en vista de que pues obviamente como tal el directorio físico desapareció. Entonces,
a partir de, pues obviamente la financiación que todo tipo de buscador debe hacer, la parte publicitaria, entonces la encapsuló como en esa parte de directorio y lo llama páginas amarillas y páginas blancas. Está GP, entonces GP es un buscador que organiza todo su contenido en clusters. Clusters es como cuando yo hago asociaciones, entonces todo lo que tiene que ver con educación, todo lo que tiene que ver con ciencia, todo lo que tiene que ver con deporte, todo lo que tiene que ver con música, y él entonces automáticamente comienza como a encapsular. Entonces, cuando usted hace la búsqueda, si usted escribe un criterio realmente y que permita que el buscador haga esa selección, pues le va a restringir la información. Adicional a eso, este GP tiene una ventaja y es que muestra muchos blogs. Entonces, ustedes saben que los blogs son información un poco más rápida, más masticable, es una información, digamos que de diario, de empezar a trabajar. Son los blogs generalmente, pues cualquier persona los puede realizar, los puede crear. Entonces, se permite realizar como esa búsqueda en relación a ello. Que a las ventajas que ya les han presentado los otros buscadores, que son muy similares, este tiene una y es que relaciona la parte de la red social, las redes sociales. En la búsqueda que usted hace, si hay publicaciones en Twitter específicas de ese criterio de búsqueda, se las va a mostrar. ¿Listo? Cada uno de estos buscadores para realizar, digamos que un proceso de búsqueda más selectivo, pueden ustedes realizar el registro y estar indagando de cómo yo puedo vincular mis cuentas de correo para que cuando realice las búsquedas, esas historial de búsquedas quede guardado. Pero pues eso depende de que cada uno ingrese al metabuscador y comience a mirar las herramientas que presenta. Está Dogpile, que es un buscador rápido también y rápidamente te filtra. Este buscador también enlaza, digamos que los contenidos de buscadores como Google, Yahoo y Bing. Entonces es un buscador que también rápidamente me va a simplificar los tiempos y también tiene como herramientas de búsqueda muy similares a las que ya manejan los anteriores. ¿Listo? Está DuckDuckGo, que me muestra, digamos, lo que la información relacionada respecto de qué tipo de página es. Entonces, te va a mostrar si es un blog, si es una página web, si es una página publicitaria, si es una página de compras, en fin. Él te las va a ir asociando dependiendo del criterio de búsqueda que tú pongas. ¿Listo? De la palabra clave, desde keyword, palabra. Está Startpage, que Startpage es también muy conocido y permite pues, realizar una navegación. Este tipo de metabuscador, por ejemplo, viene por defecto en Ubuntu. Ubuntu ustedes digo, gratuito, libre, muy pocos lo usan. Y a partir de ahí, entonces comienzan a trabajar frente a la búsqueda de información en la web, pues con las mismas herramientas que ya se presentan a nivel general. ¿Listo? Dentro de los metabuscadores, me tomé el atrevimiento de buscar los buscadores relacionados con la parte académica, pues porque es allí donde nosotros nos vamos a enfocar teniendo en cuenta que nos movemos en este escenario. ¿Listo? Esta información, más allá de que les brinda a ustedes como un escenario de cómo funciona, debe o la idea es que les llene estrategias para que de aquí en adelante las búsquedas que ustedes hacen en la web pues las hagan con un poco más de precisión frente a qué es lo que consulto. Pues esto teniendo en cuenta que hoy nos movemos con las fake news por todos lados, las noticias falsas, todo el tiempo. Dentro de los metabuscadores académicos, el más usado, digámoslo así, o el más común es el de Google Académico. Lo debo buscar tal cual porque los resultados que me presenta allí no son los mismos que se me presentan si yo estoy en Google únicamente, sino que debo tratar de ser un poco más específico de forma que aquí en Google Académico
lo que hace es restringirme los elementos de búsqueda. Entonces aquí yo ya no voy a encontrar publicidades, voy a encontrar son artículos, voy a encontrar libros, voy a encontrar presentaciones específicas, voy a encontrar documentos de investigación, en fin, ¿listo? Tenemos otros y ahorita les voy a mostrar cómo de pronto la ruta. Este es un cuadrito que nos recomienda la Universidad de La Sabana frente al escenario de búsquedas con 6 escenarios de buscadores específicos en la parte académica. ¿Listo? Entonces está el World with Science, está el Microsoft Academic, que también tiene su versión, es el mismo Microsoft Bing, pero tiene su versión académica. Está el RefSearch, está el que ya les había nombrado desde la parte de salud como buscador científico, que es el Health on the Net. ¿Listo? Disculpe. Estos son como 6 buscadores que voy a dejar como los enlaces para que ustedes los consulten y podamos hacer, digamos que el ejercicio que se les propone el día de hoy. ¿Qué debemos hacer? Bueno, antes de eso, voy a salirme un momento de acá y les voy a mostrar los entornos. Me están escribiendo, pero no sé si es que tienen preguntas. Espere, yo reviso. Que a veces se corta. Preguntan que a qué se debe el nombre de metabuscadores. El nombre como tal es porque lo que de Metacrawler, él le permite a usted realizar la búsqueda tanto en Google como en Microsoft Bing, como en Yahoo al tiempo. Entonces, él cruza la información de estos 3 buscadores. ¿Qué te ahorra? Pues te ahorra el tiempo de tener que hacer este primer ejercicio que les mostraba yo, de ingrese por Webcrawler, ingrese por Microsoft, ingrese por Yahoo y empiece a revisar la búsqueda. Miren, este es el portal de web académico, entonces yo debo identificar que debe estar completo para que me permita realizar la búsqueda y dentro de ella yo me puedo loguear con mi cuenta y puedo definir mi perfil académico para que él me pueda hacer una búsqueda, restringir los resultados que me presentan. Entonces, si yo en mi perfil pongo que soy ingeniero, pues cuando yo realice búsquedas me va a arrojar resultados que pues tengan que ver con mi área específica. ¿Listo? Me permite tomar acá mi biblioteca y es seleccionar de los resultados que yo voy obteniendo, poderlos ir seleccionando para guardarlos allí y poder tener una lista de cuáles son como los libros que consulté, los artículos que consulté, las investigaciones, las presentaciones, en fin, ¿listo? Esto cuando uno está realizando un documento escrito para un proyecto es supremamente fundamental porque a la hora de hacer la búsqueda usted simplemente los va señalando y luego se toma el tiempo de venir a reconstruir sus bibliografías y referencias específicas, ¿listo? Como para que uno no pierda de vista la información. Bueno, les iba a mostrar la página de La Sabana, la Universidad de La Sabana, y los buscadores académicos que nos presentan. Miren. Entonces, la idea es que ustedes puedan ingresar a cada uno de ellos simplemente pues haciendo clic. Él lo va a direccionar como al buscador específico y puedan navegar entonces frente a las opciones que aquí se presentan. ¿Listo? Ay, no, me fui. Bueno, bueno, les iba a mostrar acá también una herramienta adicional que encontré a la de La Sabana y que me parece que es súper chévere porque ya tienen ustedes directamente el enlace para encontrar los buscadores y saben para qué sirven los buscadores como están descritos aquí. Y hay una herramienta súper chévere también que es el academia.edu. Academia.edu funciona como un tipo de red social en donde usted puede hacer una búsqueda y funciona como buscador, usted se loguea igual con su cuenta,
normal, su cuenta de Google, y en ella pueden realizar una búsqueda sobre documentos que han publicado personas específicas dentro del escenario académico relacionados con un tema. Entonces, de pronto hay publicaciones que están dentro de las revistas y es más difícil encontrarlas, y ya lo que yo entro a hacer es buscar acá las construcciones específicas de personas que dentro de los escenarios de búsqueda y los criterios que yo he puesto han hecho construcciones. Generalmente todos estos documentos que yo encuentro acá están en PDF. Todos están en PDF. Entonces yo encuentro tesis, encuentro investigaciones y todo relacionado de allí con la parte académica. Adicional, pues aquí también puedo subir algunas de mis publicaciones y compartirlas, pues obviamente dependiendo del escenario donde esté. ¿Listo? Una entonces de las tareitas que les decía que podríamos ir haciendo ay, frutas, le di donde no era. Acá. Era entrar a cada uno de los buscadores, ¿cierto? Y pues loguear allí o escribir allí el mismo criterio de búsqueda y empezar a hacer como la comparación de cuáles son los escenarios que me plantean, tanto en los buscadores sencillos como en los metabuscadores. Entonces yo puedo entrar a cada uno de los metabuscadores y empezar a mirar allí cómo me asocia y cómo me presentan la información para que ustedes tengan como una idea de cómo funciona cada uno y se den cuenta cuál sería como el apropiado para utilizar. ¿Listo? Esa es como la primera estrategia de esta clase, y es que ustedes se tomen el tiempo como de buscar estos metabuscadores, de utilizarlos y de poner allí un criterio de búsqueda unificado, que para nuestro caso pues es el de referencia, la historia de la trigonometría, como introducción a la parte de matemáticas, ¿cierto? Y que empiecen a comparar ustedes allí, pues qué tipo de resultados me va a proponer. ¿Listo? Voy a volver aquí a la presentación. Entonces, dentro de las actividades de pronto a desarrollar para ahorita están, uno, lean muy bien las guías y que visiten las páginas recomendadas que están aquí en la presentación. Dos, elabórese un listado de buscadores, los que más fácil le hayan parecido a usted de manejar, no los que yo les estoy referenciando porque son bastantes. Seleccione 3 buscadores o metabuscadores que usted, el dispositivo que tiene en casa, se le haya facilitado realizar esa búsqueda. ¿Listo? Y 3, vamos a dar en esta primera clase respuesta al quizzes que se les estará enviando el día de mañana, ¿vale? En el transcurso de la jornada, mañana les estoy enviando el enlace del quizzes. Ojalá después de las 11, yo creo, para que ya hayan terminado su jornada académica de mañana y tengan posibilidad de responder. Igual no se preocupen que el quizzes va a estar abierto hasta el próximo martes para que tengan el tiempo suficiente de responderlo. La idea es que hagan un ejercicio pues bueno frente al paso 1 y el paso 2 y de esa forma lleguen como preparados al paso 3, que es el quizzes. ¿Listo? Este sería como el final ya de nuestro encuentro, de la presentación desde tecnología se les realizó para esta clase. Nuestro próximo encuentro entonces miércoles 10 en el mismo horario respectivo. Y no sé entonces si tengan preguntas, chicos. Pues si te parece, Andrea, yo creo que podríamos ir como juntando las preguntas que los muchachos vayan realizando, que se les vaya ocurriendo a partir de lo que señalaste tú, de algunos elementos que al final señaló Wilmar, con algunos elementos de contexto de por qué estamos hablando de este tipo de cosas y este tipo de situaciones. Entonces, digamos que en principio, queridos estudiantes, ustedes se han percatado y se van a empezar a percatar de cierto cambio y cierta modificación en el discurso que los profesores estamos teniendo y el tipo de productos y el tipo de entregables que estamos desarrollando o que estamos solicitando más bien. Es decir, me explico. De cierta manera van a empezar a percibir ustedes un discurso un poquitico más elevado, con algún tipo de palabras, con unas categorías que de pronto no eran muy fáciles
de entender en principio, o que no van a ser muy fáciles de entender en principio, me refiero. Eso es un asunto que nosotros podemos denominar un registro lingüístico y está relacionado con el nivel de exigencia que implica grado décimo para ustedes. Es decir, nuestra intención en todas las asignaturas y específicamente en estas tres que trabajamos, matemáticas, tecnología y español, es que podamos entender la manera como se construye el conocimiento científico y que podamos a partir de ahí ir visualizando cuáles van a ser las proyecciones que en los siguientes años ustedes van a hacer acerca de lo que significa estudiar y lo que significa construir un aparato discursivo. Yo voy a empezar en este cierre del encuentro de hoy, que como les digo tiene como la intención de ir juntando algunos elementos que tenían que ver con el tema de los metabuscadores y con el pretexto del tema de trigonometría, para que podamos a partir de ahí encontrarnos y podamos a partir de ahí ubicarnos. Van a ver aquí una presentación compartida, voy a ponerle aquí la posibilidad de compartir mucho mejor, que se pueda ver un poquitico más. Este tema Ay, yo buscándola y abriéndola. Sí, no, es que este tema de la tecnología muchas veces nos revienta la esperanza, pero siempre podemos regresar. Digamos que lo que vamos a intentar en este cierre es hablar acerca de la construcción del conocimiento científico y cómo eso tiene que ver con la búsqueda de la información que de manera concreta nos ha venido señalando Andrea Arias hace un momento. Yo quiero empezar con esta frase, que es una cita tomada de un texto que se llama La intuición del instante, de un filósofo de la ciencia que se llama Gastón Bachelard. Y voy a ir explicando algunas cosas de lo que tiene que señalarse aquí. Cuando un alma sensible y culta recuerda sus esfuerzos por trazar, según su propio destino intelectual, las grandes líneas de la razón, cuando estudia por medio de la memoria la historia de su propia cultura, se da cuenta que en la base de sus certidumbres íntimas queda aún el recuerdo de una ignorancia esencial. En el reino del conocimiento mismo hay así una falta original, la de tener un origen, la de perderse la gloria de ser interporal, la de no despertar siendo uno mismo para permanecer como uno mismo, sino esperar del mundo oscuro la lección de la luz. Ustedes dirán, ¿este man de qué está hablando? ¿Esto por qué está tan enredado? En los momentos más oscuros de la historia, siempre ha aparecido la ciencia y la razón para poder orientar los caminos. En los momentos más oscuros de la historia, en los cuales ha sido difícil entender qué está pasando y en los cuales ha sido difícil y muy complejo resolver problemas, la ciencia ha aparecido para brindarnos herramientas sobre ese estado de cosas. Ustedes y nosotros estamos viviendo una de las épocas más complicadas en la historia reciente del mundo y tiene que ver con la pandemia. Pues para nadie es un secreto cómo la pandemia está cambiando la manera como estamos habitando este mundo. Y aunque usted pueda tener una explicación metafísica, espiritual, religiosa, las respuestas más importantes sobre lo que está pasando en este momento y las posibles salidas las está entregando la ciencia. Es decir, todo el tema, por ejemplo, del asunto bioquímico y la aparición de las vacunas. Las vacunas parecen ser una de las respuestas para poder salir de la pandemia y para poderle hacerle frente. Esas vacunas hacen parte del producto del conocimiento científico aplicado, es decir, el conocimiento de una ciencia que se llama la física, el conocimiento de una ciencia que se llama la química, el conocimiento de unas aplicaciones científicas como la biotecnología, van a permitir que el mundo empiece a vacunarse. Están las vacunas listas, pero se necesita cierto tipo de conocimiento también con la ingeniería, por ejemplo, para poder tener los grandes congeladores donde hay que poner las vacunas. Se necesita de cierto tipo de ingeniería para poder saber y para poder acercarnos a transportes, a medios de transporte, para poder movilizar las vacunas. Todo eso son productos de la ciencia, del conocimiento científico. Es decir, que en este momento donde estamos experimentando un episodio de oscuridad muy profundo en el mundo, la ciencia aparece para darnos respuestas.
La vida cotidiana está cruzada de todo esto. Es decir, el hecho que yo tenga aquí un libro, por ejemplo, en mis manos, es fruto de un proceso de conocimiento científico muy fuerte, ¿sí? La aparición de la imprenta, la elaboración del papel, ¿sí? En el producto como tal del libro. Pero también está lo que está dentro del libro. Eso es un libro de filosofía. Clave el tema que silenciamos los micrófonos. Ese es un texto de filosofía que se llama Ser y Tiempo de Heidegger, en donde usted encuentra dentro del libro, dentro de su contenido, el desarrollo del pensamiento científico en el campo de conocimiento de la filosofía. Y la filosofía ha orientado las formas de comprender el mundo. Es decir, también es esa razón aplicada. Y ustedes dirán, ¿todo esto qué tiene que ver con nosotros? Pues que la escuela es un escenario donde acontece la ciencia. La escuela es un lugar donde nosotros desarrollamos conocimiento científico, los profesores, y donde ustedes, los estudiantes, van aprendiendo herramientas de la ciencia para poder comprender el mundo, comprender su historia, comprender el presente, comprender el pasado e intentar proyectar el devenir, proyectar el futuro. En esta lógica, entonces, digamos que la ciencia siempre se construye de objetos, ¿sí? Objetos de conocimiento. ¿Cuál será el objeto de conocimiento, por ejemplo, de la lingüística, de la ciencia que yo enseño? ¿A quién se le ocurre cuál puede ser el objeto de conocimiento de la lingüística? ¿Qué estudiará la lingüística? ¿Qué se les ocurre? O una más fácil, ¿qué estudia la biología? ¿De qué se encarga la biología? ¿Qué estudia? ¿El comportamiento de los seres vivos? El comportamiento de los seres vivos, muy bien. Ese es el objeto, el comportamiento de los seres vivos. Pero, por ejemplo, si los seres vivos son animales únicamente, hay una ciencia que se llama la zoología. Pero si los seres vivos son las plantas, hay una ciencia que se llama la botánica, ¿sí? Entonces, el objeto de conocimiento amplía diferentes lugares desde donde nos paramos a eso. Entonces, vamos aquí al cuadrito que les estoy proponiendo. Está el objeto de conocimiento y yo me pregunto desde dónde voy a estudiar ese objeto de conocimiento. Entonces, si el objeto de conocimiento es el hombre y yo quiero hablar desde la parte social, hay una ciencia que se llama la sociología. Pero si yo quiero hablar acerca de el hombre y yo quiero hablar sobre sus procesos cognitivos y sus procesos comportamentales, hay una ciencia que se llama la psicología. Pero si yo quiero hablar del hombre acerca de su historia, ¿sí? Entonces, y la manera como el hombre se constituye como individuo, yo voy a una ciencia que se llama la antropología. Entonces, los objetos construyen procesos de conocimiento desde el lugar donde yo me paro. Desde el lugar donde yo me paro. ¿Cómo afecta esto la dimensión conceptual? Pues que esto se constituye luego en un saber que se enseña en la escuela. Es decir, nosotros los profesionales, ¿sí? Aprendemos una ciencia y luego la escuela lo que se encarga es de convertir esa ciencia, ese discurso científico, en elementos muy concretos y muy adaptables a su realidad. Es decir, si el profesor Wilmar les hablará a ustedes en categorías científicas del saber matemático que él aprendió en la universidad, seguramente ustedes estarían en ese momento locos y no entenderían nada, ¿sí? Su papel como educador es transformar ese conocimiento científico en un conocimiento cercano a ustedes, ¿sí? Y entonces eso es lo que construye conocimiento, porque luego ustedes, a partir de lo que los profesores enseñan, a partir de lo que ustedes van buscando, van construyendo sus propios conceptos y arman otras rutas de conocimiento. Nosotros, yo en el Almirante Padilla, que llevo 11 años trabajando, tengo varios exalumnos que han decidido estudiar licenciatura, que son profesores en la actualidad o que están terminando la licenciatura. Ellos
ellos tienen un saber que no empezó con nosotros en el colegio, pero sí se lo provocamos para luego formarse en la universidad, a partir de objetos de conocimiento que la escuela va señalando. Es decir, por esa razón a usted le es más fácil acercarse a cierto tipo de materias, porque son materias que para usted significan un elemento más interesante, ¿sí? Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo construimos conocimiento? Pues nosotros construimos conocimiento científico básicamente leyendo, básicamente leyendo. Y leyendo no únicamente en libros, sino leyendo en cine, leyendo en documentales, como el que les propuso, que está muy bonito Wilmar con el tema de la historia de la trigonometría, y leyendo en estos tiempos nuestros en bases de datos, ubicando la información, pero ya voy para ahí en un momentico. Quiero mostrarles un asunto que me puede ayudar a ejemplificar la manera como este tema del conocimiento científico aparece y cómo nosotros nos acercamos a él. Entonces, vamos a prestarle mucha atención a este videíto que vamos a mostrar y luego de eso voy a hacerles unas preguntitas que ustedes muy amablemente, con toda la buena onda que tienen, me van a ayudar a ir respondiendo. Pero espere que la embarré, porque no hice la tarea completa, y la tarea completa es ponerle compartir audio, y eso me lo enseñó la profesora Andrea hace un momento, y si no lo hago bien, me puede regañar, y eso me da muchísimo, muchísimo miedo. Entonces, vamos a compartir esto. Ustedes intenten ponerle buen sonidito a sus reproductores en la casa, y vamos a ver este videito. Este videito está tomado de una película que es muy importante en el cine, pero también en la historia del pensamiento contemporáneo, que se llama 2001 Odisea en el espacio. De esto seguramente nos podría hablar horas y horas el profesor Wilmar Fabricio acerca de cómo en este tipo de cine también se trabaja todo ese tema de la ciencia ficción y todo ese tema de la construcción de otros mundos posibles. Pero eso no lo voy a hablar hoy, vamos a hablar simplemente de la construcción de conocimiento científico.
Hasta aquí hay un aspecto muy interesante que no es el sentido de la explicación en el día de hoy, pero tiene que ver con el tema del tótem y el tema del tabú. Cuando ustedes tengan la posibilidad en algún momento, no por corcharlos, pero sí le pueden preguntar a los profesores de religión, de filosofía y de sociales, cómo es ese cuento del tótem y el tabú. Se lo resumo un poquitico. Los homínidos, ustedes saben que nosotros, bueno, eso voy a decir es muy tonto, pero el proceso evolutivo pues implica que nosotros venimos de los homínidos, eso ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, en el proceso de los homínidos hay un punto donde los homínidos están repartidos porque han tenido muchas pugnas entre ellos en las pequeñas hordas al momento de decidir quién tiene el poder. Esa idea de quién tiene el poder está relacionada con que hay un macho alfa, de ahí viene esa categoría, macho alfa, que tiene todo el poder de las mujeres, de las hembras, ¿sí? A su beneficio. Y cierto tipo de posibilidad de repartir algunos roles, aunque acá no hay todavía un proceso de conciencia en la medida que no hay un lenguaje articulado. Entonces el homínido, como que los jóvenes dicen, no es posible que el macho alfa tenga todo el poder, entonces lo asesinan. Es lo que se denomina el parricidio. Cuando lo asesinan, pues todo es un caos y todos empiezan a experimentar cierto tipo de miedo. Insisto, aunque no hay todavía conciencia, es un elemento que al parecer la antropología nos enseña que nace en estos sujetos. Entonces los manes dicen, o sea, los homínidos dicen, muerto el padre, hay que reemplazarlo con algo. Y cuando lo reemplazan, ubican una cosa que se llama tótem, que es lo que ustedes ven ahí en la mitad, ¿sí? El tótem es una palabra que ustedes escuchan, por ejemplo, en algunas competencias deportivas, en los reality shows, por ejemplo, cuando la gente por allá en las selvas encuentran algo que, donde los aglutina. Y el tótem es un asunto que ellos le ponen el poder de reemplazar la función del padre y lo ponen en la mitad. Y en la mitad todos empiezan a reunirse y ahí empieza la experiencia comunitaria, por ejemplo, entre otras cosas. Y empiezan cierto tipo de rituales. Algunos explican que desde acá es posible entender el asunto del fenómeno religioso, pero no es el tema mío en esta materia. Lo que sigue es lo que me interesa que ustedes puedan entender, pero esto primero es importante en función de qué significa estar reunidos. Es decir, el tema del tótem permite que estén reunidos y a partir de ahí empiezan procesos de evolución muy interesantes como el que veremos a continuación.
Pues para mí ese es uno de los momentos más bonitos de la historia del cine y uno de los momentos más bonitos de la construcción de conocimiento, porque ustedes acaben amarradas las tres materias, ¿sí? Ustedes acaben amarradas las tres materias porque si ustedes se dan cuenta, de cierto modo lo que estaba haciendo el homínido fue que a partir de su curiosidad, ¿sí? Acá está el tema del conocimiento, del cual estoy intentando hablar en el día de hoy. La curiosidad hace que el sujeto empiece a acceder al conocimiento. Es decir, el homínido se quedó mirando ese hueso se convierte para el homínido en una herramienta, tecnología, transformación de un objeto, de una materia en otra cosa, ¿sí? El homínido, al ver, digamos que el hueso, y al golpearlo, construye una cosa muy importante que es el tema de la palanca, ¿sí? Entonces recuerden la frase de Arquímedes, ¿sí? que sería muy lindo, por ejemplo, en algún punto que ustedes fueran conectando esto con lo que va pasando en materias como matemáticas, porque recuerden que Arquímedes tiene esa frase clásica que a veces como que la gente ha prostituido, pero es dame una palanca y transformaré el mundo. Entonces fíjese que el conocimiento científico también pasa por la manera como nos vamos encontrando la tecnología con la matemática. Y finalmente, ¿sí? Podemos tener en esta escena, ¿sí? Una metáfora acerca de cómo se construye el conocimiento científico. Es decir, el conocimiento científico se construye a partir de la observación, ¿sí? A partir de acceder a ese objeto que nos está generando cierto tipo de inquietud y a partir de ahí tomar decisiones de conocimiento y de transformación. Entonces, voy a continuar un poco luego de esto con tres cositas para cerrar esta presentación que estoy realizando. Entonces, digamos que en este esquema que está aquí como medio chiquitín, vamos a ver si lo podemos aumentar. Aquí. Entonces, digamos que en el centro yo ubico en esta idea de la construcción del conocimiento al lenguaje. Es gracias al lenguaje, y eso me lo han escuchado en otras oportunidades ustedes, es gracias al lenguaje que nosotros los sujetos y los seres humanos tenemos conciencia y podemos tener pensamiento inteligente. Es decir, en la medida que nosotros tenemos lenguaje, podemos desarrollar pensamiento inteligente que luego se materializa en una lengua, o en un sistema de signos. Entonces, por ejemplo, el que es sordomudo, ¿sí? Y no tiene el lenguaje articulado en perspectiva de una lengua como el inglés, como el francés, como la lengua castellana, tiene pensamiento inteligente gracias a que tiene lenguaje, ¿sí? Recuerden, uno de los grandes genios de la historia del mundo en el campo de la física, ¿cómo es que se pronuncia eso? Stephen Hawking, Stephen, no sé si me ayuda Wilmar o Andrea. Hawking. Exactamente. Este hombre era un tipo que no tenía la posibilidad en sus últimos años, que fueron muchos, de un lenguaje articulado en perspectiva de hablar, ¿sí? Pero uno de los genios más brutales que ha dado el mundo. Y construyó con todo su conocimiento un sistema de signos a partir del cual se comunicaba. Eso era posible porque tenía lenguaje. Entonces, el lenguaje es el lenguaje es la capacidad que nos permite a nosotros relacionarnos, comunicarnos y construir conocimiento científico. Ese lenguaje se interviene en los objetos de conocimiento, que son los objetos de la ciencia, en este caso lo que estamos hablando aquí, pero también cualquier otro tipo de objeto, objetos cotidianos, objetos del afecto, objetos del amor, y a partir de ahí, en un proceso histórico, nosotros vamos construyendo conocimiento social y sobre lo que nosotros somos. Cada momento histórico va a generar cierto tipo de tendencias y cierto tipo de prácticas y cierto tipo de tensiones en los cuales el conocimiento científico es más posible. Es decir, pensar la historia de la ciencia es un asunto maravillosamente apasionante. Si ustedes recuerdan un poquitico lo que intentamos hacer también con Wilmar y con Andrea el año pasado, al final del año, cuando mirábamos las historias de vida de estos matemáticos, ¿sí? Era entender de qué manera en la historia de vida y en las necesidades de un tiempo, ¿sí? Es posible
entender que la ciencia se desarrolla. Mire, si no hubiera sido por un asunto que se llama, por un invento que se llama el reloj, no estaríamos como estuviéramos ahora, ¿sí? Digamos que inventos que han marcado la historia del mundo, el vidrio y el reloj, por ejemplo. Y ustedes ven que el vidrio y el reloj, ¿sí?, que son inventos de la modernidad, ¿sí?, que están presentes en la modernidad, nos permiten en este momento seguir construyendo conocimiento científico y están presentes en casi todo. Si usted ve donde estamos hablando, hay dos cosas que marcan esto: la pantalla, que es el vidrio, y el reloj, que es el tiempo con el cual nos contabilizamos y con el cual nos encontramos. En física, seguramente, y ojalá les explique Giovanni, sé que él lo maneja de una manera muy bella, todo este tema de la importancia del lente, ¿sí? Cómo gracias al lente nosotros encontramos dos cosas fundamentales. Con el lente y el telescopio entendemos que hay un universo que podemos ver y que somos una ínfima parte del universo, pero cuando el lente nos permite ver el microscopio, o sea, cuando hay un lente de microscopio nos permite ver que también hay todo un mundo abajo de nosotros y dentro de nosotros. Es decir, gracias al lente hemos tenido una mirada profundamente amplia. Con decirles, por ejemplo, que todo este tema de la filosofía, este tema del psicoanálisis, por ejemplo, posteriormente, tiene que ver mucho con el espejo. El espejo con la posibilidad de vernos. También es un vidrio, un lente que transforma la percepción que tenemos de las cosas. Entonces, ¿cómo construimos conocimiento científico? Para ir como un poco resumiendo, observando los objetos, accediendo a los objetos, teniendo curiosidad y buscando. Y buscando. ¿Dónde buscamos nosotros? En los textos, ¿sí? ¿Dónde, o sea, digamos que dónde buscamos nosotros para construir conocimiento científico? En los textos. En cualquier tipo de texto, les he venido diciendo, y eso ya es un carreto que les eché cuando estaban en el séptimo, en octavo y en noveno, acerca de que los textos pueden ser escritos, audiovisuales, sonoros y demás. Por lo regular, la ciencia occidental pues lo hace a partir de la lectura de los libros, ¿sí? Entonces, la pregunta acá es la disposición de nosotros respecto a la escuela, ¿sí? Y cómo podemos cambiar el chip acerca de por qué venimos a la escuela. Y venimos a la escuela a leer. Entonces, ¿qué hacemos cuando leemos, por ejemplo? Eso sería una pregunta acerca de sus hábitos de estudio, ¿sí? Pero que no viene al caso en este momento. La pregunta acerca de ¿para qué lo hacemos? Entonces, ¿para qué nosotros leemos? ¿Sí? Nosotros leemos para muchas cosas. Leemos para documentarnos sobre un asunto. Ustedes se la pasan leyendo todo el día. No es cierto eso que dicen en televisión, que es que los jóvenes de hoy en día no leen. Carreta, ustedes leen mucho más de lo que leía mi generación cuando estábamos jóvenes, porque tienen mucho más acceso a, ¿sí? La pregunta acá es ¿para qué lo hacemos? ¿Sí? Es decir, acá yo me imagino todos esos manes aquí de décimo que son los expertos en videojuegos y todo ese asunto, pues se la pasan pegados a un montón de tutoriales, a un montón de indicaciones para hacer eso, y acceden a blogs, tienen todas como una especie de cofradías en función de eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, nunca en el colegio vi a mis profesores leyendo tanto como yo veo a los profesores de ustedes. O sea, yo en el colegio, cuando estudiaba, veía a los profesores debajo del brazo con los libros de texto, ¿sí? El libro de matemáticas aplicada 1, investiguemos 6, no sé qué. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera visto un profesor como el Wilmar que se la pasa por el colegio con unos libros como de 500 páginas y uno dice, estos manes de que está, o sea, esos manes, ¿por qué leen tanto? ¿Sí? Nosotros en este momento vivimos una cultura mucho más letrada de lo que pasaba hace 20 años, ¿sí? La pregunta es ¿para qué lo hacemos? ¿Mm? Es decir, ustedes tienen modelos de lectores en este momento, por eso no es tan cierto que a ustedes los descalifiquen tanto con el hecho de que no lo hacen, y es importante que la escuela, y en este caso nosotros los adultos, los profesores, podamos dimensionar que tenemos ahí una potencia muy importante en ustedes que toca explotar, es decir, que tenemos que orientarlos. Y la pregunta ahí precisamente tiene que ver con el por qué lo hacemos. Lastimosamente la escuela lo pone en onda de obligación, ¿sí? Yo le diría a usted, le haría la contrapropuesta y es, aunque es una obligación, piense que usted lee porque es importante al momento de construir esquemas de conocimiento. Esquemas de conocimiento, esquemas que hagan posible la vida, esquemas que hagan posible la vida, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos?
¿sí? Nosotros estamos formados, muchos de nosotros, en la cultura de los libros físicos. Es decir, muchos de nosotros tenemos en nuestras casas el tema de las bibliotecas. ¿Sí? Muchos de nosotros tenemos en nuestras casas, digamos que estos aparaticos que se llaman libros, acá creo que me están viendo por otra pantalla en este momento, por otra cámara, nosotros tenemos estos cositos, ¿sí? Estos libritos, como un objeto de, no solamente de culto, sino de conocimiento. Entonces, voy, digamos que a tomarme la libertad de hacer aquí un mini experimento, ojalá no me salga mal. Espérenme un momento, one moment. A dejar de compartir pantalla por un momento. Ah, mire, aquí está lo que nos estaba proponiendo Wilmar. Entonces, no me están viendo, ¿cierto? No aparezco en cámara, ¿cierto? Sí, profe, aparece, pero como mitad de cuerpo y ya. ¿Cómo qué? O sea, la cara, solo le aparece la boca, de la boca para abajo. Ah, bueno, pero es que es porque está este más. Aquí ya me ven un poquitico mejor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros somos de una generación de personas en las cuales esto, que son las bibliotecas, ¿sí?, se convierte en nuestro acceso al conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo como me formé en literatura, pues tengo acá toda mi base de obras literarias del mundo, aquí latinoamericanas, ¿sí?, aquí colombianas, por ejemplo, y era la forma como nosotros entendimos que existía el conocimiento. Cuando me fui a la universidad y empecé a estudiar el tema de educación, entonces cuento, entonces yo ya me hice mis libros de filosofía, mis libros de educación, mis libros de sociología, y esto digamos que no es en perspectiva de chicanearles y decirles cómo tengo libros, porque son muy poquitos los que tengo ahí, pero sí para decirles cómo para nosotros la construcción de conocimiento pasaba por el tema de los libros. Es decir, ahí estaba el cómo, pero no podemos negar que en este momento, ¿ustedes me escucharon todo lo que yo estaba diciendo? Sí, señor profe. Ah, bueno, es que tengo acá un gist. Ahora sí. Ya se acabó mi experimento, sino que me hice bolas pasando el micrófono y la cámara del computador al celular, para lo que yo quería mostrarles. Un poco de que nuestra generación tenía una obsesión al momento del cómo en los libros. Y era la única forma de acceder a la información, de hecho. Es decir, cuando nosotros... No, Luis, hay que tener ganas de vivir, pero no voy a mirar el chat porque usted me distrae. Mire, nosotros en el colegio no era como ustedes que les ponemos tareas muy sencillas y cosas muy simples, sino que nosotros cuando estábamos en octavo o en noveno, porque creo que Wilmar y yo pertenecemos con la misma generación, somos personas de entre 35 y 40 años, bueno, yo creo que soy mayor de ellos tres, pero nosotros nos ponían la de tareas y la única forma de buscar las cosas eran en las enciclopedias. Y nuestras casas no tenían enciclopedias, nos tocaba ir a la biblioteca, a la Luis Ángel de Arango, y nos pegábamos severos viajes hasta el centro para poderlo hacer. Es decir, estábamos más familiarizados con el tema de los libros. Y entonces en este asunto del cómo, que es el que del que les estábamos hablando en el día de hoy, pasa precisamente este asunto del cómo por los espacios. Es decir, acá hay un problema del método, y el método es las maneras, las formas en las que accedemos al conocimiento científico, ¿sí? Y entonces, aquí yo me doy una frase muy bonita de este man del que les hablé hoy, que se llama Martin Heidegger, que en Ser y Tiempo, venga, yo busco aquí, lo bajé para mostrarles, y voy a leer una frasecita en Verdad y Método, en Ser y Tiempo, perdón, donde el man dice, todo preguntar es un buscar, y todo buscar tiene su dirección previa que le viene de lo buscado. Preguntar es buscar conocer qué es y cómo es un ente. ¿Cómo así? Cada disciplina científica está ubicada a partir de las preguntas, ¿sí? Fue lo que les decía. ¿Cómo piensa el hombre? ¿Cómo piensa el sujeto? La psicología. ¿Cómo se comunica y cómo habla?
la lingüística, ¿sí? ¿Cómo es el tema de cómo se mueve, cómo es la energía, cómo es el tema de las fuerzas, el tema de la física? Cada ciencia tiene un camino, tiene un método. Entonces, todo buscar tiene su dirección previa que le viene de lo buscado. Es decir, cada una de las ciencias desarrolla un método al momento de encontrar la información y los datos. Y eso está preguntado en la pregunta ¿dónde buscar? Siempre buscábamos en los libros, siempre buscábamos en los libros. Entonces, cuando nosotros nos íbamos a la biblioteca, tendríamos que familiarizarnos con cosas como las siguientes. Entonces, nosotros íbamos a la biblioteca, por ejemplo, a la Luis Ángel Arango, y llegábamos a Luis Ángel Arango y... Dios mío, acá. Y en la Luis Ángel Arango uno iba a unos computadores, ¿sí? El computador tenía, uno hacía como clic ahí y le abría, que si mi Diosito me ayuda y esto no se me vara, puedo mostrarles algo chévere. Listo. Y aquí uno llegaba a un catálogo, ¿sí? Entonces, este catálogo de la biblioteca, ¿sí? Le permitía a uno buscar un catálogo bibliográfico, tiene que ver con un catálogo de libros. ¿Sí? Entonces, en este catálogo bibliográfico, uno lo que hacía era poner acá, digamos que, trigonometría. Uno busca, por ejemplo, acá entonces uno dio la biblioteca de Luis Ángel Arango, entonces uno ponía acá, o no, o pone, eso todavía se hace, mejor dicho. Y uno ponía aquí, acá, Luis Ángel Arango, y uno le daba a buscar. Bien, trigonometría. Trigonometría. Entonces yo lo doy acá a buscar, y lo que me hace el catálogo de la biblioteca es mostrarme todos los libros que hay sobre trigonometría. Entonces yo hago clic y me iba a la sala donde pedía el libro y accedía al libro. Eso todavía se puede hacer, todavía hay que hacerlo. Las bibliotecas están cerradas, pero una de las cosas importantes que nos gustaría en ese seminario es que pudiésemos ir a las bibliotecas, pero no se puede. Listo, en el momento. Pero usted, digamos que puede pedirlas a domicilio y afiliarse a la biblioteca es en este momento para los estudiantes de colegio, si no estoy mal, gratis o muy barato. Esta otra biblioteca que es BiblioRed, ¿sí? Que ustedes tienen ahí cerca de ustedes la Marichuela y todo ese asunto. Hagan el ejercicio de intentar afiliarse a BiblioRed para que puedan hacer tareas, para que puedan buscar los libros. Y aquí opera la misma lógica. Catálogo en línea. Vamos cargando, pero esperemos que nuestros amigos de Claro no nos hayan metido gato por liebre. No, creo que sí, porque ese internet está muy lento y muy absurdo. Pero digamos que opera el mismo sentido, ¿sí? ¿Qué ocurre con el tema de BiblioRed? Que es una cosa muy interesante de esta contemporaneidad, y es que llevó las bibliotecas a los barrios, ¿sí? A los sectores populares, a los sectores más, digamos que con mayor dificultad. Y aquí hacemos la misma gracia. Podemos buscar, podemos abrir y podemos ir a la biblioteca a reclamar el libro y a partir de ahí trabajar y estudiar. ¿Y dónde buscamos? Pues el conocimiento científico en la actualidad lo hace mucho más en el tema de los metabuscadores y todo ese asunto, que no repetiré porque ya lo explicó de una manera muy bonita y muy práctica la profesora Andrea Arias. Eso era como esa parte de contexto que tenía para presentarles en el día de hoy, estimadas y estimados niños, que espero les haya dado como algunas inquietudes para el desarrollo pues, de lo que implica este seminario. Listo, Andreita. Profe, no se escucha nada. ¿Me están escuchando? Ah, no, Andrea, no se te escucha. Ya, es que estaba hablando con el micrófono cerrado, qué pena. Entonces, nada, les recuerdo como los compromisos que quedan frente al trabajo que estamos desarrollando. Recuerden que entonces, en este caso, la idea o la invitación es a que ustedes hagan la lectura de la guía, a que revisen, por favor, toda la información que allí, los metabuscadores y demás,
Les voy a mostrar entonces para que tengan presente cómo ingresar nuevamente, les recuerdo. Cómo ingresar entonces acá. Es que estaba solucionando líos en otras reuniones, pero bueno. En la clase entonces de grado décimo, recuerden que tenemos aquí un archivo. ¿Quién era el perdido que está por la otra clase? Ah, Seferina. En archivos ustedes tienen aquí una carpeta que se llama material de clase. En este material de clase ustedes van a encontrar que hay una carpeta para cada una de las asignaturas y dentro de ellas los materiales recomendados por los maestros. Entonces hay algunas que todavía están vacías, teniendo en cuenta que hasta ahora vamos a empezar a subir el material. Entonces, hoy aquí en tecnología ya les voy a subir acá la presentación que trabajamos hoy para que ustedes tengan el material. El profe de español va a subir la presentación con los enlaces de los videos que vieron hoy para que ustedes vayan llevando como el récord de lo que llevamos y hemos trabajado. Lo mismo desde matemáticas, si hay videos o demás, aquí también se los pueden publicar. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan presente. En este momento, ¿no? Voy a hacerles el recorderis, entonces nos vamos a la tarea. Ya tenemos las tareas del día de ayer asignadas, economía y políticas, filosofía y sociales, ¿listo? Ya allí están asignadas estas dos tareas. Está la tarea del quiz del día de hoy. Esta tarea es sencillo. Una vez mañana reciban ustedes el enlace al quiz. Ingresen al Quizizz, lo elaboren, lo hagan. Él les va a entregar al final un pantallazo con un porcentaje de aciertos que usted tuvo. Usted va a tomar ese pantallazo y va a entrar a la tarea de tecnología y sencillamente va a entregar en un documento de Word ese pantallazo. No es nada más de lo que tiene que hacer. Simplemente ingresa, crea ese pantallazo y copia el pantallazo, pues lo pone allí y lo entrega. ¿Listo? Que lo único que me va a dar a mí es la forma de que usted reciba vuelta de correo por este medio su nota respectiva de quiz, porque algunos a veces me dicen, profe, pero es que ahí está el porcentaje de acierto, pero no la nota. Sí, efectivamente. Entonces, lo que hago es que a medida que ustedes reciban ese quiz, yo les devuelvo la nota correspondiente que obtuvieron ustedes. ¿Listo? Y ya encuentran ustedes acá la tarea de matemáticas. ¿Listo? Entonces ya está la parte de ángulos para que ustedes a partir de las fotos que hagan de los desarrollos puedan allí responder a la tarea. Entonces tengan presentes, porfi, que ya para el día de hoy tienen 4 tareas a las que deben ir asignando y que respectivamente tienen los tiempos demarcados para ello. Entonces no se dejen coger del tiempo, hagan las cosas dentro de los espacios de tiempo que se les dan, los rangos de tiempo, y así evitamos dolores de cabeza. ¿Listo? No sé, bueno, voy a hacerles como un recorderis muy básico del Quizizz para que tengamos de pronto presente. Entonces, recuerden que Quizizz es una herramienta que permite a mí interactuar tipo juego para poder generar algún tipo de o responder a uno de los exámenes. Entonces, simplemente ustedes pueden descargar la versión para su equipo o pueden descargar la versión o pueden trabajar de forma online o pueden también abrir la aplicación en su celular, la descargan la aplicación. Entonces recuerden que a ustedes se les entrega un código o generalmente yo les envío el enlace directo o pueden introducir el código y una vez introducen allí el código, voy a usar el código del quiz de noveno que tengo. Por acá. El código del Quizizz es el mismo que va en el enlace al final, por si las moscas. Entonces yo lo que hago es que introduzco acá mi código, ¿cierto? Pongo acá mi código, le digo unirse y él me pide que me loguee, por favor. Ustedes se van a loguear o el nombre que van a poner es su nombre, no me pongan seudónimos, no me pongan apodos ni eso, sino porque cuando yo descargo los resultados del Quizizz, pues si allá aparecen los seudónimos, ¿cómo carajos le asigno una nota si yo no lo voy a encontrar en la lista? Entonces pongan por favor ahí su primer apellido y su nombre, importante sobre todo el primer apellido para ubicarlo en la lista rápidamente, y le dicen empezar. Entonces fíjense, acá le dice cuántos intentos tiene, ¿cierto? Y usted puede desactivar sonidos y músicas para que pueda realizar el Quizizz. Una vez adentro,
En el quiz le va a ir apareciendo las opciones de respuesta. Voy a hacerlo, voy a decirle, voy a empezarlo acá, a hacer este ejercicio. Y entonces, pues acá le da opciones que agregar este año y es que usted pueda agregar un tema. Entonces yo le digo que le digo que voy a empezar. ¿Listo? Entonces, una vez yo ingreso, entonces comienzo a ver como las preguntas. Miren lo importante de seleccionar un tema de punto apropiado. Profe, profe, Listo. Y cuando ya me dice hecho, entonces fíjese que me dice que tuve un 0% de porcentaje de precisión. Este es el pantallazo que yo quiero que me muestre. Entonces, mira, me muestra cuántas correctas, cuántas incorrectas y el tiempo promedio que utilicé para las respuestas. ¿Listo? Hasta acá, este es el pantallazo que ustedes van a tomar, donde me sale el nombre, su nombre y el porcentaje de acierto que sacó. ¿Listo? Esto simplemente le dicen copy paste o le dice toman una impresión de pantalla con la tecla de impresión de pantalla en el teclado o un pantallazo de su celular y este es el que me van a enviar como respuesta a la asignación que les acabo de mostrar. ¿Listo? Alguien estaba Profe, hablando, alguien me dijo, profe. profe, se le estaba entrecortando. Sí, muy seguramente por lo que estaban dando la aplicación y tenía sonido. Pero pues más o menos la idea es hacer el recorder y que ustedes visualizan qué es lo que tienen que hacer en relación a Quizzes, ¿cierto? Sí, señora. Listo, chicos, entonces no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o paso a un punto de varios para aclararle por lo menos a algunos qué pasó de ayer a hoy aquí con Teams. Preguntas sobre el tema, preguntas sobre Quizzes, preguntas sobre lo que tienen que hacer o estamos claros. Listo. Entonces, chicos, en el varios quiero contarles que el día de ayer ya cerré el equipo. Sigue abierto para que puedan entrar las reuniones, pero cerré el equipo como tal para que usted no tenga opciones de poder ver las tareas y demás. Ya no pertenecen al equipo a todos aquellos que están entrando con usuarios personales, como es el caso del señor Agudelo, como es el caso de... espere, por acá les muestro quién más estaba yo viendo que estaba así. El caso de Duan Ramírez, que le está escribiendo a la directora de curso que por qué lo sacaron del equipo, está la respuesta, queridos. Háganme el favor, ustedes deben ingresar con su usuario institucional. Ya llevamos desde la semana pasada en este tema, ya para esta semana eso ya no debería ser un problema, debería estar resuelto. Lo mismo en el caso del señor William Arevalo. Ya hicimos el proceso, ya ustedes tienen la opción. Si tienen problemas con el poder ingresar a la reunión o ingresar a su usuario institucional, yo ya les he dicho, escríbanme con tiempo, yo les colaboro, solucionamos, pero digamos que ya estamos en una etapa en la que ya no vamos a dar más espacio a, porque pues esto también nos ayuda. ¿Quiénes están como usuarios de invitados? Simplemente las estudiantes nuevas, que son 3, nadie más. De resto, todo el mundo tiene que estar con usuarios institucionales y son las únicas 3 niñas que voy a dejar como tal en el equipo. A las demás, lo siento, adiós. ¿Listo? Entonces, por favor, a los estudiantes que no se conectaron, sé que en el caso de 10.1 está el estudiante Carlos Triviño, que tampoco le escribió a la profe que no pudo conectarse a la reunión porque lo sacamos del equipo. Allí está la respuesta, ¿listo? Lo mismo Santiago Ramírez, pero creo que sí ya entendió cuál era el mensaje porque lo vi que estaba conectado por acá con el usuario institucional. Entonces, no, así aquí está Santiago Ramírez. Y David Pinzón, que tampoco no lo veo conectado, pero vuelvo y le repito, no está conectado. Kelly sí ya si puedes hablar con él, no está conectado, es precisamente
porque solamente pueden ingresar con el usuario institucional. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan presente eso. Si tienen hermanitos, vecinos, familiares que estén en el almirante, todos estamos en la misma tónica de utilizar nuestros usuarios institucionales. ¿Listo? Entonces, por favor, hagamos ese cambio. Sé que al principio es traumático, pero después de que ya uno le coge el tiro, la aplicación es supremamente fácil de manejar y realmente les evita a ustedes muchas cosas. Les evita tener que ir a otra plataforma, les evita, no, aquí tienen todo, tienen la agenda, tienen las reuniones, tienen las tareas, tienen las notas, tienen el chat, tienen todo, todo lo tienen acá. ¿Listo? Entonces eso les va a facilitar mucho la vida. Cuéntenme, ¿qué preguntas tienen frente a esto? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Listo, chicos? Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces yo creo que podemos dar por cerrada la jornada. Fíjense que hoy nos fue pues bien, relativamente bien, y el trabajar de forma integrada entre los tres nos da la opción de poder minimizar los tiempos. Estaba propuesta la clase hasta las 11:15, pero terminamos a las 9. Eso significa que ahorita se pueden ir a Face y ver el video de explicación que les deja Wilmar, repasar el video de la historia de la trigonometría, completar su tabla. Van a tener entonces 2 horas aquí adicionales para que terminen las tareas y puedan entonces hacer su entrega. ¿Listo? Compañeros, muchas gracias y estudiantes, un feliz día. Chao chicos, muchas gracias por la asistencia, por la atención prestada. Recuerden, por favor, las recomendaciones que acaban de hacer respecto a correos institucionales, tareas y demás. Y no se dejen coger la tarde con las tareas, no dejen todo para lo último. Miren que la tarea de trigonometría, el plazo máximo se dejó para el día 9 hacia las 10 de la mañana, porque de 10 a 12 ese es el espacio que yo voy a utilizar para poderles calificar a todos los que entregaron de últimas. Con eso, para el siguiente miércoles que nos encontremos, ya todos tengan su calificación, su evaluación en sus plataformas y ya podemos empezar a evaluar quiénes son los que están entregando y no entregando las tareas. Entonces, por favor, ser muy organizados con sus horarios, ¿de acuerdo? Feliz tarde para todos. Compañeros, muchas gracias. Feliz día, niños. Un abrazo para Andrea y para Wilmar. Para ustedes, chinos, decirles aprovechen mucho esos espacios, aprovechenos mucho a nosotros los profesores. Yo creo que podemos usar esto para aprender un montón de cosas. Y eso es como las cometas. En la medida que ustedes vayan tomando más vuelo, nos van pidiendo pita y nosotros vamos entregando mucho más de lo que tenemos para ofrecerles desde nuestros saberes y nuestras inquietudes. Un gran abrazo, buen resto de día y para mí es muy bonito poder estar en clase con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, profes. Hasta luego, profes, que tengan un gran día. Chao, Chao, profes. profes.